Bueno, continuando con nuestro libro de números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas, de Bartolo Luque y Jorge Calero. Estamos aquí con la colección de grandes ideas de las matemáticas. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama El árbol de Farey y sus frutos irracionales. Farey es inmortal porque falló en entender un teorema que Haros probó 40 años antes, Apología de un matemático de J. H. Hardy. La revista londinense de tirada anual The Ladies' Diary or Woman's Almanac, el diario de las damas o almanaque de la mujer, gozó de larga vida. Como podía leerse en su subtítulo, desde 1704 hasta 1841, en sus páginas se publicaron calendarios astronómicos, acertijos, problemas matemáticos y muchos entretenimientos adaptados para el uso y diversión del sexo débil. En la edición de 1747 apareció la siguiente cuestión de índole matemática. Se pide encontrar el número de fracciones de diferentes valores, cada una menor que la unidad, tal que el denominador más grande sea menor que 100. Si se hubiera tratado de encontrar todas las posibles fracciones con denominadores menor que 100, habría bastado con sumar 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más 99, igual a la sumatoria de m igual a 1 a 99 de m, que da 4.950 posibles fracciones. Pero el problema decía de diferentes valores, y esa respuesta estaría repitiéndose muchos de ellos, como por ejemplo la fracción 10 entre 10, que es idéntica a la fracción 99 sobre 99, o un décimo que es igual a 2 sobre 20. El acertijo pedía el número de fracciones irreductibles de denominador menor que 100. Las soluciones que proponían los lectores de Ladies' Diary se publicaban en el número del año siguiente. Esta vez hubo que esperar 4. En 1751, un tal Fitzcoin dio con la respuesta correcta: 3003 fracciones distintas. Las fracciones de Farey. El geólogo y ensayista inglés John Farey, 1766-1826, escribió artículos sobre temas tan diversos como geología, música, monedas, ruedas de carro o cometas. En 1816 publicó un curioso resultado sobre fracciones en la revista Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine. Farey, que consideraba su hallazgo irrelevante, proponía ordenar de menor a mayor las fracciones irreductibles, con denominador menor o igual a n, pertenecientes al intervalo 0,1. El resultado sería lo que hoy llamamos la asociación de Farey, de orden n,
denotada como F sub n. Aquí están las 4 primeras sucesiones de Farey. O sea, F1, que es la primera fracción, 0 entre 1. F2, 0 entre 1. F3, 0 entre 1. Y F4, 0 entre 1. Y luego viene un cuarto, y luego un tercio y un tercio, un medio, un medio y un medio, 2 tercios y 2 tercios, 3 cuartos, y todo 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1 y 1 sobre 1. Detecte el lector el patrón de formación. Sería capaz de generar la sucesión de Farey F5 a partir de F4. El resultado es el siguiente. F5 será igual. Se abre una llave, 0 entre 1, un quinto, un cuarto, un tercio, 2 quintos, un medio, 3 quintos, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos y un medio. Farey observó que podía generar las fracciones que aparecen en negrita, las nuevas con denominación 5, a partir de las fracciones de f sub 4, sumando de una forma un tanto peculiar algunos pares consecutivos. O sea, 0 sobre 1 más un cuarto es igual a 0 más 1 sobre 1 más 4 igual a un quinto, un tercio más un medio es igual a 1 más 1 sobre 3 más 2 igual a 2 quintos, etc. Y conjeturó que este procedimiento funcionaba siempre, lo que permitiría, a partir de la sucesión f sub n-1, generar la f sub n, que incluía todas las posibles fracciones reducidas de denominador n, además de las presentes en f sub n-1. Asimismo, Farey se percató de que todas las fracciones vecinas, o sea, p sub 1 sobre q sub 1 y p sub 2 entre q sub 2, en una de sus sucesiones con p sub 1 entre q sub 1 menor que p sub 2 entre q sub 2, cumplen que q sub 1 por p sub 2 menos p sub 1 por q sub 2 es igual a 1, y que puede construirse una fracción P1 sobre Q1 más P2 sobre Q2 es igual a P1 más P2 entre Q1 más Q2 igual a P sobre Q, que es siempre irreductible y está entre ellas P1 entre Q1 menor que P entre Q, y eso es menor que P2 entre Q2. Pues bien, para disponer de una prueba de esta conjetura, hubo que esperar al gran Agustín Lois Cauchy, 1789-1857, que la publicó en su libro Ejercicios de Matemáticas, atribuyendo incorrectamente el resultado a Farey. Hoy sabemos que en realidad el matemático Charles Harros había publicado el resultado ya en 1802 en el Journal de l'École Royale Polytechnique. De ahí el comentario de Hardy con el que abrimos el capítulo. Se trata de otro ejemplo más de la ley de Stigler, de los epónimos. Si el teorema A
tiene el nombre de B, entonces probablemente el primero en enunciarlo o probarlo fue C, como ocurre por cierto con la propia ley de Stigler. Sea como fuera, pertrechados con estos conceptos, ahora podemos parafasear el problema de Lavis diari. ¿Cuántos elementos tiene la sucesión de Farey F sub 99? Caminos en el árbol de Farey. Existen muchas representaciones interesantes de los racionales a partir de esta idea de Haros y Farey, que había escapado por completo a observadores tan agudos como Fermat o Euler. Los círculos de Ford son una preciosa y sorprendente versión geométrica de las sucesiones de Farey. Veas el recuadro Círculos de Force en la página 106-107. Pero para nuestros intereses nos centraremos en la estructura conocida como el árbol de Farey. Véase la figura 25. Entonces aquí estamos en la figura 25. Dice que el árbol se construye partiendo de las fracciones 0 sobre 1 y 1 sobre 1. O sea, como que dice de 0 a 1. Entonces decimos, que son los extremos del intervalo 0, 1. A partir de ahí, o de ellas, y utilizando la suma de Farey, vamos construyendo los sucesivos niveles. Así, entre 1 y 0, 1, pues se encuentra el 1 medio. Y ahora podemos construir el siguiente nivel formado por las sumas, o sea, de 0 entre 1 y 0 entre 1 medio se encuentra el 1 tercio. Y entre 1 medio y 1 entre 1 se encuentra el 2 tercios. O sea que realmente se van sumando. 1 más 1, 1, 1, 3 y 2 tercios. ¿Ok? Entonces tenemos 1 tercio y 2 tercios. Y luego aquí el siguiente sería 0 sobre 1 más 1 tercio, pues sería el 1 cuarto. Y 2 tercios más 1 sobre 1 sería 3 cuartos. Ya está. Y luego 0 sobre 1 más 1 cuarto sería 1 quinto. Y luego 0 sobre 1 bueno, sería 1 cuarto y 3 cuartos, y luego sería 1 quinto, y luego serían 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Y luego sería 1 sexto y 5 sextos, y luego 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos y 6 séptimos. O sea, primero los niveles del árbol de Farey, en el que cada elemento se obtiene mediante la aplicación sucesiva de la suma de Farey entre fracciones definidas, como P1 sobre Q1 más P2 sobre Q2 más P1 más Q2 sobre Q más 2 igual, ok. Puede mostrarse que el árbol de Farey incluye todos los números racionales del intervalo 0, 1 sin repetición. Muy bien. Bueno, aquí está el árbol de Farey, etc. Cada trío de fracciones está indicado en el árbol de la imagen como un triángulo en el que las dos fracciones que se suman pertenecen a niveles más bajos que la resultante.
podemos redibujar el árbol de Faraday como un árbol binario, como se muestra en la figura, a excepción de los puntos representantes del 0 entre 1 y 1 entre 1. Cada nodo P sobre Q del árbol participa como progenitor de dos nuevas fracciones, su descendiente izquierdo y su descendiente derecho, indicados en la figura como I y D, respectivamente. Por ejemplo, los descendientes de la fracción 2 séptimos son 1/4 más 2 séptimos, que son igual a 3 onceavos. Y así sucesivamente. Entonces aquí está de 0 entre 1, 1 entre 1, en el centro está un medio, después siguen en los lados 1/3 y 2/3, al siguiente ramal es 1/4, 2/5, 3/5 y 3/4, y luego sigue 1/5, 2 séptimos, 3 octavos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 octavos, 5 séptimos y 4/5, y ya en la parte de abajo es 1/6, 2 novenos, 3 onceavos, 3 décimos, 4 décimos, 5 13, 5 doceavos, 4 novenos, 5 novenos, 7 doceavos, 8 treceavos, 7 onceavos, 7 décimos, 8 onceavos, 7 novenos y 5 sextos. Así se va. O sea que un medio más un tercio, por ejemplo, pues son los 2/5. Acá está. Un 0 sobre un medio, aquí está. Y un medio más 2/3, están los 3/5. 2/3 más 1 sobre 1 son los 3/4, ahí se va. Este más este, 0 sobre 1/4, pues es 1/5. Este más este, 1/3 más 1/4, 2 séptimos, así se va. Muy bien. Bueno, son los caminos. Bueno, aquí tenemos los círculos de Force, es un diagrama aparte, se lo vemos después. Y el hijo de la izquierda, pues es 2 séptimos más 1/3 igual a 3 décimos, que es lo que se sigue aquí en el árbol de Farey. El hijo derecho. Observemos que al construir el árbol binario hemos reordenado los niveles de modo que el nivel n en el árbol de Farey binario difiere de la sucesión de Farey, f sub n, mientras que f sub 1, f sub 2 y f sub 3 coinciden con los 3 primeros niveles del árbol de Farey. El siguiente nivel contiene las fracciones con denominador 4 y 2 de denominador 5, mientras que en f sub 4 solo tenemos las del denominador 4. ¿Cómo podemos alcanzar una racional x igual a p sobre q arbitrario en el árbol binario de Farey? Si bajamos por el árbol, a cada paso dispondremos siempre de dos racionales, P1 entre Q2 y P2 entre Q2, por lo que escogiendo aquel más cercano a nuestro objetivo, indudablemente acabaremos tarde o temprano en x igual a P sobre Q. Es fácil demostrar ahora que en este árbol aparecen todos los números racionales sin repetición. Claramente no puede haber un racional x que esté repetido en dos ramas distintas del árbol, puesto que si deshiciésemos los caminos que hemos recorrido en cada racional repetido, irremediablemente tendrían que cruzarse en un modo P entre Q, que a más tardar sería un medio, y entonces tendríamos que x es menor que P sobre Q y a la vez que este es menor que x, lo cual es absurdo. Cabe también preguntarse si en el árbol están todos los racionales del intervalo 0,1. Supongamos que buscamos P sobre Q, podemos bajar por el árbol y acotarlo. P1 sobre Q1 es menor que P sobre Q,
A su vez, este es menor que P2 sobre Q2. Si hacemos la suma de Faraday, P1 sobre Q1 más P2 sobre Q2 es igual a P3 sobre Q3. O bien es nuestro racional, eureka. O bien tenemos que P3 entre Q3 queda a la izquierda o a la derecha de nuestro PQ, pero entonces, o bien P1 sobre Q1 menor que P sobre Q menor que P3 sobre Q3, o bien P3 sobre Q3 es menor que P sobre Q menor que P2 sobre Q2. Se podría repetir infinitamente este proceso, de modo que nunca alcanzaremos la fracción. En este caso, habría un racional que no estaría presente en árbol, pero eso no es posible, porque de P1 sobre Q1 menor que P entre Q y menor que P2 entre Q2, deducimos que P por Q1 menos P1 por Q mayor o igual que 1 y P2Q menos P por Q2 mayor o igual que 1, multiplicando cada desigualdad por P1 más Q1 y P2 más Q2, respectivamente, sumándolas y operando usando la condición de ser vecinas en una sucesión de Faraday, llegamos a la desigualdad de que P más Q es mayor o igual que P1 más Q1 más P2 más Q2. Como a cada paso los denominadores de las fracciones que acotan la nuestra se hacen más y más grandes, si el proceso no parara, llegaría un momento en el que la suma de la derecha de la desigualdad sería superior a la suma de la izquierda. Eso sería absurdo, así que no queda más remedio que asumir que se produciría la igualdad en un número de pasos finitos. Observemos que partiendo de un medio en el árbol binario de Faraday, existe un camino único a cualquier fracción P sobre Q. Por ejemplo, el camino a 8/13 parte de 1 sobre 1, toma a la izquierda 1 hasta llegar a un medio, que consideramos la raíz del árbol, toma a la derecha D para alcanzar 2/3, hace girar a la izquierda I para llegar a 3/5 de nuevo, a 3/5, de nuevo a la derecha D hasta 5/8 y finalmente a la izquierda I para encontrarse con nuestro objetivo de 8/13. Así que 8/13 queda descrito de manera única por la secuencia binaria I derecha I D I. Podemos decir de esta manera una secuencia binaria finita única de I y D a cualquier racional, puesto que todos los racionales aparecen una y solo una vez en el árbol de Faraday, podemos deducir que la cantidad de racionales es numerable, porque el número de posibles secuencias binarias finitas también lo es. Otra manera de entender el camino que vamos recorriendo es verlo como intervalos encajados. Nuevamente partimos de un racional donde x mayor que 0, menor que 1. El primer intervalo sería i1 igual a 0,1. En el siguiente nivel del árbol encontramos un medio y x deberá estar a un lado u otro. Supongamos que x mayor que 0, pero menor que 1,5. El segundo intervalo sería y sub 2, que sería entre 0 y 1,5. Es decir, como tenemos siempre quedados P sobre Q1 menor que P2 sobre Q2, entonces P1 sobre Q1 es menor que P3 entre Q3, igual a
P1 más P2 entre Q1 más Q2 menor que P2 y Q2. Y repitiendo este paso tenemos que P1 entre Q1 es menor que P3 entre Q3 y es igual a P1 más P2 entre Q1 más Q2 es menor que P4 entre Q4, que eso es igual a P3 más P2 entre Q3 más Q2 menor que P2 entre Q2. Traducido a intervalos, lo que tenemos es que A3, A4 y A3, 2 y A1, A2. Como AI es igual a PI sobre QI, un resultado clásico del análisis nos dice que en esta situación, si la colección que tenemos de intervalos es infinita, entonces existe un único punto que está contenido en todos los intervalos. Más adelante veremos cómo esto cobra sentido. Hemos visto que el camino que nos lleva a racional 8/13, cuya fracción continua es vale 1,1,1,1,2, quedaba descrito por la secuencia de símbolos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Tomemos otro ejemplo, el 3/7, cuya fracción continua es 2,3 y cuyo camino en el árbol binario de Farey está representado, como puede comprobar el lector, por la cadena IIDD igual a I cuadrada D cuadrada, donde la potencia simplemente indica la repetición del símbolo. Ahora comparemos la secuencia de símbolos con los términos de la fracción continua. Las potencias de cada letra se corresponden con cada término de la fracción continua, a excepción del último, al que hay que sumar 1. En efecto, I elevado a la 1, D a la 1, I a la 1, D a la 1, I a la 1 es igual a 1,1,1,1,1 más 1, igual a 1,1,1,1,2. Y al cuadrado de cuadrada es igual a 2,2 más 1 igual a 2,3, porque es 2 suma 3. Acá es más 2, correcto. Y tenemos aquí también el árbol de Stern-Brockott. Este lo vamos a ver después. Bueno, aquí se trata de una de las maravillosas propiedades del árbol de Farey. Se puede encontrar la fracción continua de un racional P sobre Q de manera muy sencilla a partir de su camino asociado y al revés. Bueno, ¿podremos encontrar números irracionales en el árbol de Farey? Sí, pero los encontraremos al final de sus ramas, en el infinito. Las fracciones continuas de los números irracionales poseen un número infinito de índices, como por ejemplo ocurre con pi igual a 3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, hasta el infinito, etc. Como dijimos, el índice 3 separado por un punto y coma en la fracción continua es la forma estándar de señalar que se trata de la parte entera del número. Por tanto, en nuestro árbol de Farey aparecerá pi menos pi igual a 0, punto y coma, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, etc., que es igual a 0.141592, etc. En general, las expansiones en fracciones continuas de los números irracionales no muestran patrón alguno en sus índices.
Veamos el caso de los números metálicos. La familia de ecuaciones cuadráticas x cuadrada menos bx menos 1 es igual a 0, con b es igual a 1, 2, 3, etc. Tiene como soluciones positivas a los irracionales cuadráticos. X es igual a b más raíz cuadrada de b cuadrada más 4, todo sobre 2, conocidos como números metálicos. Podemos escribir estas soluciones a partir de su ecuación y expresarlas como fracciones continuas. O sea, x es igual a b más 1 sobre x. Y es igual a b más 1 sobre b más 1 sobre x. Igual a b más 1 sobre b más 1 sobre b más 1 sobre x, etc. Esto es lo mismo que b punto y coma, b, lo que es igual a b punto y coma, b testada, donde el primer índice b es la parte entera del número irracional, como dijimos, y b testada representa la repetición infinita del índice b. Para b igual a 1, nos encontramos con el primero de los números metálicos, el ubicuo número de oro. O sea, phi igual a 1 más raíz de 5 entre 2 es igual a 1 punto y coma, 1 testada. De hecho, de aquí viene el nombre general del metálico. Para nuestro propósito, que el número pertenezca al intervalo 0, 1, nos desprenderemos de la parte entera. O sea, phi es igual, phi menos 1 es igual a 1 sobre phi, igual a raíz de 5 menos 1 entre 2, igual a 1 testada. O sea, que el inverso del número de oro expresado como fracción continua consiste en una sucesión infinita de índices con valor 1. Recordemos que podíamos traducir fracciones continuas a caminos en el árbol de Farey. En este caso, la equivalencia sería 1 sobre phi es igual a 1 testada, es igual a i, d, etc., lo que es i, d elevado al infinito. Una tira infinita de periodos i, d, de modo que los irracionales se encuentran al final de caminos infinitos en el árbol de Farey. Son los frutos que cuelgan de sus ramas. Podemos hacer esto mismo con el resto de números metálicos. Para b igual a 2, obtendremos el número de plata. Phi sub 2 es igual a, paréntesis, 2 más raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4, se hace el paréntesis entre 2, lo que es lo mismo, 1 más raíz de 2. Aunque nosotros retiramos su parte entera, phi sub 2 igual a raíz de 2 menos 1 igual a 2 testada, de modo que su camino será la tira infinita de i, dd, dd, lo que es lo mismo dd elevado al infinito o i al cuadrado d al cuadrado al infinito. Para b igual a 3 tenemos el número de bronce, y así podemos continuar para cualquier b natural y obtener para cada uno el camino infinito en el árbol que nos conduce a ellos. A veces se denomina a los dos siguientes el número de cobre y el número de níquel, aunque no vamos a poder darles nombres a todos, a no ser que haya una biyección entre n, o sea, los números naturales, y los metales del universo. En general, podemos hacer esto con los irracionales cuadráticos, que muestran periodicidad a partir de algún punto en sus infinitos índices. Para la mayor parte de los irracionales, los cuadráticos representan un conjunto de medida nula dentro de ellos. Sus expansiones muestran índices sin patrón alguno, de modo que si lanzamos un caminante aleatorio por nuestro árbol, acabará
en el fin de los tiempos en un irracional, y eso nos permite estudiarlos desde un punto de vista probabilístico. De hecho, casi seguro que ese caminante aleatorio que hemos lanzado no acaba en un cuadrático, pues la probabilidad de que un camino infinito tomando al azar resulte ser periódico es cero. Vuelta al problema de Diladis Diari, o el diario de las damas. Nos gustaría acabar con el problema con que abrimos el capítulo. ¿Cuántos elementos tiene la sucesión de Farey F sub 99? ¿Cuánto vale entre barras F sub 99? Vimos que F sub n contenía todas las fracciones de F sub n-1, más todas las posibles fracciones irreductibles de denominador n. Esta última cantidad viene dada por la famosa función phi por n de Euler. Bueno, phi función n de Euler, que devuelve el número de enteros hasta n que son coprimos con n, es decir, justo el número de posibles valores del numerador que hacen que las fracciones con denominador n sean irreductibles. Así que podemos expresar el número de fracciones en f sub n como entre barras f sub n es igual entre barras f sub n-1 más phi función de n igual a 1 más la sumatoria de m igual a 1 a n de una función phi de m. En particular, entre barras f sub 99 es igual a 3003. Esperamos haberlos convencido de que las inofensivas fracciones tienen más tela que cortar de la que aparentan. Si no es así, a ver qué les parece el siguiente resultado para acabar. Podemos etiquetar las fracciones ordenadas de la sucesión de Farey f sub n como a sub k, n, donde k es igual a 1, etc., hasta f sub n. Así, por ejemplo, para f sub 5 tenemos 11 valores, con a sub 1,5 igual a 0 entre 1, a 2,5 igual a 1/5, a 3,5 igual a 1/4, puntos suspensivos, a 10,5 igual a 4/5, a 11,5 igual a 1 sobre 1. Definamos que d sub k, n es igual a sub k, n menos k sobre entre barras b sub n, que determina la diferencia entre la fracción de Farey késima y el késimo elemento del conjunto de entre barras f sub n, puntos equidistribuidos entre 0 y 1. Para f sub 5 sería d sub 1,5 igual a 0 sobre 1 menos 1 sobre 11, d sub 2,5 igual a 1/5 menos 2 onceavos, d sub 3,5 igual a 1/4 menos 3 onceavos,
puntos suspensivos, D igual a 4/5 menos 10 onceavos, A sub 11,5 igual a 1 sobre 1 menos 11 sobre 11. Pues, sorprendentemente, en 1928, el matemático alemán E.G.H. Landau, 1877-1938, presentó la siguiente igualdad. La sumatoria de K igual a 1 a entre barras F sub n de D sub Kn, entre barras D sub Kn es igual a 0 que multiplica a n elevado a la 1/2 más epsilon, con epsilon mayor que 0, que viene a decir la suma del valor absoluto de las distancias que previamente hemos definido crece más lentamente que la función n elevado a la 1/2 más el símbolo de epsilon. Landau no demostró esta igualdad, sino que su veracidad era equivalente a la veracidad de la hipótesis de Riemann. Ahora, querido lector, si ha llegado hasta aquí, ya sabe que tiene que demostrar con fracciones para ganar $1.000.000 y la fama eterna. Bueno, esto es esa es la demostración de Landau, que vamos a repetirla, que es la sumatoria de K igual a 1 hasta en barras F sub n por barras de K, n igual a 0, que multiplica a n a la 1/2 más epsilon. Bueno, ahora aquí terminamos con el capítulo, vamos a ver nada más, vienen dos cuadros aquí sinópticos, el primero vamos a ver que son los círculos de Ford. Los círculos de Ford dice que en 1938 el matemático estadounidense Lester R. Ford publicó una bella e intrigante construcción geométrica para representar las sucesiones de Farey. En el plano real, cada fracción de Farey, o sea P entre Q, se representa mediante un círculo de centro C sub P entre Q igual a, que el centro es P sobre Q, es el eje X, es el primer punto, y 1 sobre 2Q al cuadrado, sería el eje Y. Y el radio R sub P sobre Q es igual a 1 entre 2Q al cuadrado. El resultado es el que se ve en la figura 2.7. Entonces aquí vemos en la figura, en esta representación de la también llamada espuma de Ford, podemos observar que todos los círculos son tangentes al eje de las abscisas, o sea, al eje de las abscisas. Los dos semicírculos que acaparan casi toda la imagen se corresponden con los racionales de la sucesión de Farey de F1 es igual a 0 sobre 1, de 1 sobre 1. Observemos que estos dos círculos son tangentes entre sí y tangentes además a una infinidad de círculos, los correspondientes a los racionales de la forma 1 sobre n, situados a la izquierda de un medio, y los de la forma n-1 sobre n a su derecha. De hecho, en realidad, todo círculo es tangente a una infinidad de otros círculos, y la espuma presenta
fractalidad. El aspecto que observamos en la imagen se mantiene si hacemos un zoom en las cercanías de cualquier racional. Veamos ahora que no existen círculos secantes, que solo existen tangentes, sean O y O', dos centros de círculos de dos fracciones distintas, P sobre Q y P' sobre Q', sea O y O' la recta que une sus centros y que hará de hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. La figura 28. El cateto horizontal presenta la magnitud P1 sobre Q, P' sobre Q' menos P sobre Q, y la de vertical es 1 sobre 2Q cuadrada menos 1 sobre 2AQ cuadrada al cuadrado. Como puede deducirse fácilmente de los centros y radios de ambos círculos, usando el teorema de Pitágoras, vemos que O' al cuadrado es igual a P' sobre Q' más menos P sobre Q todo elevado al cuadrado, más 1 sobre 2Q al cuadrado, menos 1 sobre 2Q' al cuadrado, donde es igual a Q por P' menos PQ' todo elevado al cuadrado menos 1 sobre QQ' al cuadrado, más R sub P sobre Q más R sub P' sobre Q', todo elevado al cuadrado. De modo que la distancia entre los centros va a ser siempre mayor o igual que la suma de los radios, o lo que es lo mismo, las circunferencias no se cortarán. Observemos que solo en el caso de que QP' menos PQ' al cuadrado es igual a 1, tenemos que O' es igual a R sub P sobre Q más R sub P' sobre Q, y por tanto las circunferencias son tangentes. El lector puede comprobar ahora que las condiciones para que dos círculos de Faraday sean adyacentes es la misma que deben cumplir las fracciones para ser vecinas en alguna sucesión de Faraday de f sub n. O sea, aquí tenemos las figuras que tenemos varias circunferencias o medios círculos y que tenemos entre 0 y 1. Y ya por último, vamos a ver lo que es otro árbol, el árbol de Stern-Brockhaus. Lo que nosotros hemos definido como el árbol de Faraday tiene su origen en otro árbol muy similar. Lo descubrieron antes y de manera independiente el matemático Maurice Stern en 1858, y 3 años más tarde un relojero francés aficionado a la matemática llamado Achille Brockhaus. El árbol es el mismo, véase la figura 29, a excepción de que éste cubre todos los racionales positivos, mientras que el árbol de Faraday lo hace para los comprendidos en el intervalo de 0 a 1. Y aquí en este árbol vemos que está del lado izquierdo, empezamos con 0 sobre 1, el centro 1 sobre 1, a la derecha 1 sobre 0. Y en la siguiente, en la siguiente rama está 0 sobre 1, se repite y luego viene el 1 medio, y luego 1 sobre 1, 2 sobre 1 y 0 sobre 1. 1 sobre 0 igual. O sea que hay, y luego hay otra vez 0 sobre 1, 1 tercio, 1 medio, 2 tercios, 1 sobre 1, 2 tercios, 2 sobre 1, 3 sobre 1 y 1 sobre 0. Y ya al final acá abajo es 0 sobre 1 otra vez, 1 cuarto, 1 tercio, 2 quintos, 1 medio, 3 quintos, 2 tercios, 3 cuartos. 1 sobre 1 se repite, 4 tercios, 3 medios, 5 tercios,
2 sobre 1, 5 medios, 3, 1, 4 sobre 1 y 1 sobre 1. En este caso se comienza con las fracciones 0 sobre 1 y 1, 0 y se usa repetidamente la suma de Farey, comenzando con 0 sobre 1 más 1 sobre 0. La rama que queda a la izquierda es nuestro árbol de Faraday, o sea que 1 sobre 0, 0 sobre 1 es 1 sobre b. Sin embargo, siguiendo el camino de la derecha, tendremos el racional 1 sobre 1 más 1 sobre 0, que es igual a 2 sobre 1. Nuevamente, al descender desde este nuevo nodo, la parte de la izquierda será un árbol que comprenda los racionales del intervalo 1, 2. Repitiendo este proceso, conseguimos completar todos los racionales no negativos. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo, ¿qué? Capítulo 4, que básicamente vimos el árbol de Farey. Las fracciones de Farey. El árbol de Farey y sus frutos irracionales. Bueno, aquí concluimos el capítulo 4. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.